Muy bien. Recordemos que la familia Pináceas es una familia de plantas exóticas, pero de gran importancia forestal comercial. Cuando nombramos en la primera clase, vimos que las pináceas, sobre todo el género Pinus en la Argentina, abastece el 90% de la industria maderera argentina. Así que imagínense la importancia que tiene. Bueno, las pináceas como familia está representada por 8 géneros: Pinus, Cedrus, Laex, Picea, Abies, Pseudosuga y Suga. Me falta uno. Son todos del hemisferio norte. Fíjense, la distribución es toda del hemisferio norte. ¿Cuáles son los caracteres dendrológicos de la familia? Esta información que vamos a decir ahora la van a encontrar en el libro de Harrell que está en el aula virtual. Las hojas son simples, pueden ser de tipo aciculares, como estas, o lineares. Pueden ser solitarias, como estas, o reunidas en braquiblastos, como estos. Recordemos que los braquiblastos era una estructura de ramas cortas, de entrenudos que prácticamente no crecen, donde nacen las hojas aciculares de los pinos. Por otro lado, la parte reproductiva está compuesta por conos, estructuras de estróbilos, generalmente leñosos. Algunos se desarman a la madurez, otros no, otros simplemente se abren y son dehiscentes para sus semillas. Están formados en general los conos por muchas brácteas ovulíferas, biovuladas siempre en la familia, siempre producen 2 semillas por bráctea, y poseen una bráctea que es la ovulífera y una bráctea que es la tectriz inferior. La morfología de esas 2 brácteas me está definiendo muchas veces especies. A veces la bráctea tectriz, como en el caso de Pseudosuga, es más larga que la bráctea ovulífera, y en otras especies no, la ovulífera es la más grande. La posición de los estróbilos, si son erectos, si son péndulos, la consistencia, si es leñosa o subleñosa, el mucrón, la apófisis, todas las partes que ahora vamos a ver de un estróbilo son importantes. Muy bien, nosotros deberíamos poder diferenciar estos 4 géneros dentro de la familia Pináceas. ¿Por qué estos 4? Porque son Pinus y Pseudosuga, los 2 extremos, son los de importancia forestal, sobre todo Pinus, y Cedrus y Picea son de importancia ornamental. Nuevamente, este gráfico no está completo, pero sirve para ejemplificar el tipo de caracteres dendrológicos que nos deberíamos fijar para diferenciar los géneros. El tipo de hoja, aciculares o lineares, la cantidad de hojas, en este caso por braquiblasto, de 2 a 5 en un Pinus, de más de 5 en un Cedrus, y las otras 2 géneros que son hojas solitarias, son lineares y solitarias, no están reunidas en braquiblastos. La longitud de esa hoja. Los Pinus siempre son de más de 5 centímetros, son pocas y de más de 5 centímetros, generalmente de 10, 12, 30 centímetros de largo. En cambio, un Cedrus siempre son muchas y cortas, de menos de 5 centímetros de largo. La Picea y la Pseudosuga tienen distintos largos, pero nunca muy largas, a lo sumo 4 centímetros de largo. La sección de la hoja. ¿Qué significa sección? Yo la corto y la miro de frente a una hoja. Entonces, la sección puede ser variable, puede ser triangular, puede ser cuadrada o puede ser plana. Acá no estoy diciendo nada de
el color de las hojas, de la rigidez de las hojas, del margen que a veces puede ser ligeramente cerrado, si son punzantes o no. O sea, hay varias características de la hoja que no estoy nombrando. Características de los estróbilos a tener en cuenta. Su posición, si son erguidos o péndulos. Los tamaños de las brácteas, de la bráctea tectriz versus la bráctea olífera. No, pensé que tenía otra diapositiva. Muy bien. Acá tampoco tenemos toda la información de estróbilos. Ya va a llegar la diapositiva en donde estemos nombrando con el género Pinus las distintas partes de esas brácteas y cómo se llaman. Muy bien, ¿cuál es la zona de cultivo entonces de las pináceas en el país? Tenemos en la región de los bosques andino-patagónicos que estamos viendo ahora, tenemos Pinus ponderosa, Pinus contorta y Pseudotsuga menziesi, conformando plantaciones comerciales en Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Son plantaciones de importancia comercial porque se usa para aserrado. Pero las especies más importantes que se plantan son estas, que son las que se plantan en la Mesopotamia argentina. Pinus elioti y Pinus taeda, básicamente. Se plantan en las 3 provincias de la Mesopotamia. También hay otras especies que se plantan allí, pero estas son las más importantes. Otras especies de pinus, quiero decir, Pinus carebea, Pinus pátula, ¿sí? También se plantan otras especies de pinus en la costa atlántica, los pinos mediterráneos, Alepensis, Strobus, Pinea. En las yungas, que se planta Pinus pátula, además de Pinus taeda y elioti. En la zona de Córdoba se planta Pinus radiata, por ejemplo. También podemos encontrar en el país otras pináceas que son ornamentales, como ya habíamos nombrado, como Picea, Abies, Cedrus y también Pseudotsuga como parte ornamental. Bien, vamos a describir un poquito la zona de origen de las más importantes, es decir, de Pseudotsuga y de Pinus. Muy bien. ¿De dónde trajimos la Pseudotsuga? Su origen es el noroeste de Estados Unidos. Si se fijan en este mapa, no sé si se entiende, el mapa representa, esto es el Océano Pacífico, la costa oeste de Norteamérica. Esta es la península de California, este es el estado de California, este es el estado de Oregon y este es el estado de Washington. Esta zona oscura, marcado en gris oscuro, es la distribución natural de Pseudotsuga menziesi. Nosotros la plantamos en el norte de Chubut, en plantaciones comerciales. Esta es una imagen de la parte de hojas y estróbilos femeninos de Pseudotsuga menziesi. Esto es una foto del aprovechamiento de plantaciones comerciales en Chubut. Esta es la plantación, el aprovechamiento de sus troncos y el aserrado. Se utiliza para madera para la construcción. Es una madera de color amarillo ocre oscuro, con anillos de crecimiento bien marcado, una transición abrupta de leños temprano tardío y con canales resiníferos presentes. Escasos pero presentes. Estas son fotos de Picea y de Abies, que son los abetos, muy parecidos entre sí. La diferencia de la posición de los estróbilos femeninos, péndulos en Picea, erguidos en Abies, solamente tienen importancia ornamental. Y finalmente llegamos al género Pinus. Acá nos vamos a detener un poco más. Dijimos que
Todas las pináceas son del hemisferio norte. Y se distinguen 7 regiones principales de origen de las especies de pinos. Las que están marcadas en rojo son las regiones de donde realizamos la introducción de especies para el cultivo en Argentina. Trajimos especies del oeste de Norteamérica, de México y las montañas de América Central, del Caribe, el Caribe, que incluye la península de Florida, y de la región mediterránea. ¿Qué especies trajimos? Antes de seguir con cada una de las especies, de dónde vienen, quería hacerles una reflexión con respecto a la importancia de definir bien los orígenes de donde se introducen las especies exóticas. No es un capricho que nosotros querramos que ustedes sepan de dónde trajimos a Pinus elioti, a Pinus taeda, a Pinus pátula, Pinus ponderosa, a Pseudosubamensiesi. Es importante cuando uno introduce una especie porque uno hace una comparativa del clima y de la altitud en donde crecen en su lugar de origen, para poder introducirlos en climas similares. Entonces, los pinos que nosotros plantamos en nuestra zona mesopotámica van a tener que provenir de un clima semejante. En Misiones y Corrientes tenemos un clima bastante subtropical, por lo tanto, estos Pinus elioti y taeda se cultivan muy bien en nuestras provincias, siendo pinos, como se definen acá, pinos tropicales y subtropicales. El Pinus elioti tiene una distribución más estrecha que el Pinus taeda. El Pinus taeda es más amplia su distribución. Estas dos fotos son la costa sudeste de Estados Unidos. Esta es la península de Florida. Aquí esta es la península de Florida. Entonces, el Pinus taeda también está en la costa este de Estados Unidos, sudeste de Estados Unidos, en varios estados. Son los 2 pinos más importantes que tenemos plantados en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Después, los otros pinos tropicales y subtropicales que hemos importado son el Pinus pátula de México y otras de las zonas montañosas de los países de América Central, y el Pinus caribea de Cuba. Los pinos templados fríos que hemos ingresado son Pinus ponderosa y Pinus contorta y Pinus radiata. Son todos de la costa oeste de Norteamérica. Esto nuevamente estamos en la costa de California, la costa de Oregon y la costa de Washington. Ahí se distribuye naturalmente Pinus ponderosa y Pinus contorta. Comparten esa distribución con Pseudotsuga, que hoy habíamos visto su distribución natural. Y Pinus radiata es mucho más estrecha. Los lugares de distribución natural son en sudeste de Estados Unidos, en la costa de California. Y finalmente introdujimos pinos mediterráneos, que son de la costa de Europa y del norte de África. Entonces, de toda la costa europea y de la costa mediterránea del norte de África. ¿Qué pinus trajimos? Alepensis, Brutia, Pinaster, Pinea, Silvestris. Son pinos mediterráneos. ¿Dónde los plantamos? En nuestra costa mediterránea, en nuestra costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Entonces, esta es una diapositiva donde sintetizamos qué especies implantamos en la Argentina. Los más importantes, por eso están resaltados: Pinus elioti taeda, que ya nombramos,
donde los implantamos en la Mesopotamia, en Córdoba y también en la costa bonaerense. Son pinos subtropicales, como vimos. En su origen son pinos subtropicales del sudeste de Estados Unidos. Pinus pátula lo plantamos en el noroeste argentino, en Salta y Jujuy, también en Córdoba y algo en la provincia de Buenos Aires. Son pinos tropicales y subtropicales. Pinus caribea solo lo plantamos en Misiones porque no resisten las heladas. Son pinos tropicales que venían de Cuba. Pinus radiata, que plantamos en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Tandil y en la costa, son pinos templados del oeste de Estados Unidos. Y los pinos mediterráneos, como el alepensis, pinaster, pinea, que plantamos en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, los pinos ponderosa y contorta son los principales, además de la pseudosúa, los principales plantados en Patagonia que vienen de los climas templados fríos. Muy bien. ¿Qué caracteres dendrológicos utilizo yo para diferenciar los pinos comerciales? Y ponemos como ejemplos estos 4, por su importancia en las distintas regiones. Nuevamente, insisto, este cuadro no está completo, pero es para que vean cómo se aplican los caracteres dendrológicos de hoja y estróbilo femenino. Como ya habíamos dicho, las hojas de los pinos son todas aciculares. Lo que las va a diferenciar es cómo se agrupan por braquiblastos. Si tengo 3 por braquiblasto, 3 o más, o 2 por braquiblasto. La longitud de esas acículas, si son flexibles o no, si son rígidas. La longitud, fíjense que hay muy distintas longitudes. Dentro del cono femenino vamos a distinguir un montón de características. Fíjense que ahora esta parte está mucho más desarrollada de estróbilo. Estamos hablando de distintas partes del estróbilo femenino. Habíamos visto que en un corte longitudinal yo tenía la escama ovulífera, que generalmente es más grande que la otra escama inferior que se llama tectriz. Cada escama ovulífera tiene 2 óvulos, por lo tanto va a producir 2 semillas. Pero si yo la miro, la extraigo a esa escama ovulífera y veo sus partes, veo que tiene una parte, un extremo terminal, donde se genera una superficie que se llama apófisis, que es todo esto, que es el extremo, todo este extremo superior, que puede tener distintas formas, no es siempre plano como aparece acá, puede ser mucho más redondeado incluso que esto. En el medio presenta una línea, esta, que es la carena, que divide a la apófisis en 2. En este caso, en el esquema, esta apófisis es simétrica porque los 2 lados de la carena son iguales, pero muchas veces es totalmente asimétrica esa carena, es decir, que esta línea yo la encuentro mucho más alta y la apófisis se me divide en 2 partes muy desiguales. Finalmente, el centro es el umbo. Este centro es el umbo, también puede tener distintas características e incluso puede tener una espina, un mucrón espiniscente o no. Por lo tanto, del estróbilo femenino, yo digo un montón de cosas de esa bráctea ovulífera, pero también digo la forma general, la miro de costado para decir la forma general, el tamaño, el color, la simetría respecto a su base, conos asimétricos respecto de conos simétricos con su base, conos sin pedúnculo o conos pedunculados, cortamente pedunculados, como este. También los puedo mirar desde abajo para ver no solo el pedúnculo y su simetría,
Si no, fíjense, en la parte de abajo generalmente puedo ver las brácteas que no están abiertas del todo, como en la parte superior del estróbilo. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que en Pinus radiata yo tengo una apófisis mucho más redondeada que esta, que tiene una apófisis plana. Esto tiene una carena central, esta es la carena, esta es la carena, es central, divide la apófisis en dos partes iguales. En cambio, esta, la carena yo acá prácticamente no la veo, no veo la línea de la carena, pero sí veo que toda la apófisis es redondeada y el humbo también es redondeado. O sea, puedo leer muchas características en el estróbilo. Se van a dar cuenta cuando tengan que utilizar la clave dicotómica de Pinus, donde hay caracteres de hoja y de estróbilo, van a tener que utilizar todos estos caracteres para identificar las especies con las distintas fotos. Finalmente, para terminar de caracterizar los pinos comerciales, vamos a nombrar los caracteres silológicos generales. Como caracteres estéticos podemos decir que su color en general es claro, con diseños veteados se llaman cuando tienen un corte radial, donde los anillos de crecimiento los veo como líneas paralelas, y floreado cuando tengo una tabla tangencial porque veo los anillos de crecimiento como arcos superpuestos. Los caracteres microscópicos más relevantes son anillos de crecimiento demarcados, con canales resiníferos presentes, en general leño temprano que abruptamente cambia al leño tardío, porque estoy describiendo estas especies, Taeda, Eliotio y Ponderosa. En el corte tangencial veo que tenemos canales resiníferos en los radios, por lo tanto hay radios fusiformes y radios uniseriados. En el corte radial veo que el radio es heterogéneo porque tengo arriba y acá abajo tengo traqueidas radiales y los campos de cruzamiento son pinoides. Esta es una foto de plantaciones de pino ponderosa en Neuquén, plantaciones jóvenes. Estas son plantaciones de Pinus taeda en Misiones. ¿Qué productos se comercializan con los pinos? Productos de todo tipo. Lo van a ver en las industrias del aserrado y en las industrias químicas. Hay productos de madera sólida, como tablas tirantes, madera para encofrado, postes, o sea, madera redonda, para hacer los postes de luz, postes telefónicos, machimbre cabañero. Incluso ladrillos de madera se hacen, de Pinus ponderosa en el sur. Se hacen productos de madera triturada, tanto papel con el desfibrado de la madera como tableros, tanto de fibras como de partículas. Lo van a ver en industrias.